Bueno, entonces muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar las medidas de tendencia central. Para estas medidas de tendencia central, entonces les voy a mostrar la primera. Entonces, esperen, perdón acá. Les modifico. Listo. Entonces, tenemos como título medidas de tendencia central. Esas medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Cada una de ellas tiene una fórmula con la cual pues nosotros podemos identificar cada una de estas medidas y sirve para diferentes situaciones. Entonces, primero vamos a empezar con la media aritmética o promedio. Esta media aritmética se va a denominar porque es la suma de todas las cantidades que nosotros tengamos o de los datos que nosotros tenemos y las vamos a dividir entre la cantidad total. Normalmente a esto le llamamos un promedio. Por ejemplo, cuando nosotros en el colegio sacamos notas en cuanto a los aplicativos, al trabajo de clase, toda esta parte de esos trabajos, nosotros sacamos un promedio. Entonces, cogemos las notas, cuánto sacó del taller, de la tarea, se hace un promedio porque se suman y se dividen. Si eran 3 notas que se sacaron, entonces se suman esas 3 notas y se dividen entre 3. A eso se le llama promedio. Además, que cuando nosotros vamos a hallar el promedio, nosotros tenemos que dar una conclusión. Y para dar la conclusión, siempre es necesario mencionar la palabra promedio. El promedio de los datos o el promedio de la estatura, el promedio del peso, el promedio de las edades. Dependiendo de la situación, pues nosotros vamos a dar la conclusión. Bueno, miremos a continuación qué es la media aritmética o el promedio. Entonces, sabemos que la media aritmética o promedio es igual a la suma de todos los datos dividida entre la cantidad de datos. Se simboliza con la letra X, X minúscula y una barrita encima, como lo tengo acá con rosadito. Listo, vamos a ver 2 ejemplos. Entonces, ¿qué nos están planteando en los ejemplos? Primer ejemplo. Dice, en la siguiente, las siguientes fueron las calificaciones obtenidas por Arturo en la clase de español. Entonces, Arturo sacó unas notas en la clase de español. Esas notas es a partir de un ensayo que hizo, de una exposición, de unas tareas, de unos talleres y unas obras literarias que leyó. Listo. Entonces, sacó 4.6, 3.8, 4.7, 3.5 y 4.1. La pregunta dice, si la asignatura se aprueba con 3,6, ¿Arturo aprobó? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como necesitamos sacar un promedio para saber si corresponde al valor que él obtuvo, para saber, pues necesitamos saber si pasa o no pasa, ¿cierto? Entonces vamos a mirar correspondientemente. Tendríamos X barra es igual a 4,6 más 3,8 más 4,7 más 3,5 más 4,1. Fíjense que estamos sumando todos los datos. Después de que los sumamos, los dividimos entre la cantidad de datos que hay, que no importa que se repitan, si el dato se está repitiendo o no, no importa, hay que sumarlos todos. Fíjense que hay 5 datos, por eso se dividió entre 5. ¿Cuánto sumó eso? 20,7. Lo divido entre 5 y me da 4,14. Hay ocasiones, o sea, eso depende, este resultado que me da en número decimal, puede ser que me den decimal o puede ser que me dé un número entero, pero hay que revisar la situación, si es necesario aproximarlo o no. ¿Listo? Entonces, acá en este caso, como me están diciendo que si se pasa de 3,6, él aprueba. Entonces, aquí vemos que sacó 4,1, quiere decir que sí aprobó el estudiante que se llama Arturo. Entonces, ¿qué decimos? Que el estudiante sí aprobó la asignatura con 4,14. Eso es lo que se tiene que decir. Cuando aquí, pues como nos están haciendo la pregunta, solamente nos están diciendo que si Arturo aprobó o no. Entonces, pues nosotros damos respuesta a esa pregunta diciendo que sí aprobó con el valor de 4,14.
No, acá no necesariamente tenemos que colocar la palabra promedio, porque eso también depende de la pregunta. Miremos el segundo ejemplo. En el ejemplo 2 nos hablan de las edades de 8 profesoras de primaria. Esas edades son 30, 40, 35, 45, 40, 38, 35 y 37. Entonces vamos a encontrar el promedio o la media aritmética. Entonces, ¿qué hacemos? X barra es igual la suma de todas las edades. Fíjense que acá, por ejemplo, este dato no está correcto porque estamos sumando estas edades, pero el libro acá se equivocó en esta partecita, no era 37, o sea, era 37 y colocó fue 38. Pues vamos a hacer de cuenta que pues acá está el 38, que o se confundió aquí o acá. Listo. Y lo vamos a dividir entre, ¿cuántos números hay? 8 números. Por eso se dividió entre 8. ¿Eso es igual a qué? La suma de estos números dio 300. Dividido entre 8 da 37,5. ¿Qué significa? Que el promedio, fíjense que acá en la respuesta ya está la palabra promedio. Si yo no coloco la palabra promedio, pues no sé de qué respuesta estoy hablando, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir, y la respuesta que se va a colocar, que es como si fuese la conclusión, entonces va a tener que quedar bien redactada. Por ejemplo, yo puedo escribir, la edad promedio de las 8 profesoras de primaria es, pero yo no puedo decir que es 37,5, porque una persona no tiene 37,5 años, tiene es 38. Entonces yo podría decir, sí, que por ejemplo acá dice 37,5, puede ser, está bien, porque igual ese es el valor que da. Quiere decir que no, o sea, tiene 37 años y va como en la mitad de los meses para que cumpla los 38, por ejemplo. Pero pues uno o dice que tiene 37 o dice que ya va a cumplir los 38, ¿cierto? Entonces, pues acá podríamos decir que tiene 37 años. Listo.